Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. En esta oportunidad seguimos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol a los Corintios. Nos corresponde en esta ocasión el capítulo 1, verso 9. Dice el apóstol: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel. El eco de esta verdad resuena a lo largo de toda la Escritura. Uno puede confiar plenamente en Dios. Dios se ha comprometido a llevar a cabo esa obra de la cual el apóstol ha venido hablando en los versos anteriores. Esa obra de presentarnos irreprensibles en el día de Jesucristo. No dependerá de algo en los corintios o en nosotros. Tampoco Dios tirará la toalla, como decimos coloquialmente, cuando vea que no estamos respondiendo a sus planes. Moisés se cansó del pueblo en las aguas de la rencilla, nos dice el Antiguo Testamento, pero Dios nunca lo hará de nosotros. El apóstol en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo nos corrobora la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, cuando el apóstol dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la fidelidad de Dios y no la nuestra la que llevará a cabo todos los propósitos sublimes de Dios. Por otro lado, colaboramos con sus propósitos cuando tenemos una actitud de obediencia a su voluntad revelada para nuestras vidas. La fidelidad de Dios es la base para una creciente relación de amor, confianza y obediencia al Señor. Podemos decir, hermanos, que a pesar de las divisiones en Corinto, el espíritu de partido, un servicio pobre de madera, heno y hojarasca, a pesar de la abierta y lamentable inmoralidad tolerada, de la aparente idolatría, y a pesar de las disputas entre hermanos y de los desórdenes en la cena del Señor, a pesar del teatral uso de los dones espirituales y de falsas ideas acerca de la resurrección, a pesar de todo esto, Dios permanece fiel, y Dios permanecerá fiel. Gloria a su nombre por esto. Pablo dice: fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él ha alabado la fidelidad de Dios, por el cual dice: fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Aquí está el más grande propósito de nuestra salvación y llamamiento. Las divisiones que existían entre los creyentes ciertamente no reflejaban el propósito tan sublime que Dios tenía para ellos. Pablo habla de la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto significa participación conjunta en algo. La palabra comunión significa compañerismo e intimidad. La calidad de mi comunión con Cristo se refleja en mi comunión con los hermanos. Vuelvo a repetirlo. La calidad de mi comunión con Cristo se refleja en mi comunión con los hermanos. Soy llamado no solo a buscar su presencia, la presencia del Señor, sino también a participar de su persona, reflejando su carácter en el mundo. Cristo comparte con nosotros de su persona, y nosotros compartimos de Cristo a otros. Si miramos, hermanos, en la primera carta
En esta carta que estamos estudiando, el capítulo 10, versos 16 y 17, vemos que el llamamiento de Dios, junto con la sangre derramada y su cuerpo, forma la verdadera base de esta comunión. Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Los corintios no fueron llamados a formar parte de una organización, sino de un organismo viviente, espiritual, llamado el cuerpo de Cristo, cuya cabeza resucitada está en los cielos, el Señor Jesucristo. Y por ende, todos ellos forman parte de ese cuerpo, son miembros rescatados por su propia sangre. El apóstol dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Cada título de esta preciosa expresión tiene relación con esta comunión. Por ejemplo, su Hijo. Cuando Pablo dice su Hijo, tiene que ver con la dignidad de la comunión que tenemos con Él. Es la dignidad también de su persona. Tal como la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 1, verso 2, que Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Pablo dice su Hijo Jesús. Jesús es el nombre dado a él en Belén, por el ángel, según nos dice Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Jehová salvación. Es el nombre amado por cada uno de sus redimidos. Esto nos habla del camino de rechazo en este mundo que compartimos con Él. Pablo también dice Cristo, con su Hijo Jesucristo. Y Cristo es la traducción que entendemos griega de la palabra hebrea Mesías. Es la palabra ungido en nuestro lenguaje. Esto afirma el título de Jesús del Antiguo Testamento, como el prometido de Jehová enviado a preparar la nueva era de justicia. Habla de aquel que es profeta, sacerdote y rey. Pero principalmente tiene que ver con el hecho de que estamos relacionados a uno que ha sido exaltado a la gloria. Luego el apóstol dice, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra Señor es la traducción del término hebreo Adón, lo cual significa dueño, maestro, Señor. Los judíos cobraron temor de pronunciar el nombre sagrado de Jehová, expresado en aquellas 4 letras conocidas, YHWH. Tenían temor de pronunciar aquellas letras, aquel nombre, para no usarlo en vano y así quebrantar uno de los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Cuando ellos leían las Escrituras, ellos sustituían a Adón por Yahvé. Esta es la razón del por qué en las traducciones, en muchas traducciones, se usa la palabra Señor en vez de Jehová o Yahvé. Al transferir el título a Jesús como Señor, los autores del Nuevo Testamento dan su aseveración de la deidad de Jesús y de su igualdad con el Padre. Esto tiene que ver con la autoridad que Él ejerce en esta vida de comunión que compartimos con su bendita persona. Convendría entonces, hermanos, sugerir que en lo posible referirnos al Señor, a nuestro Salvador, de manera reverente como nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre que tiene que ver con su gloria y con su exaltación presente. El apóstol Pedro dice en Hechos 2, verso 36,
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Terminamos estas notas con la declaración del apóstol en 2 Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Bendita promesa de la palabra de Dios para todos sus redimidos. Que tengan un hermoso día en el Señor. Cuando venga Cristo no habrá dolor, cuando venga Cristo no habrá temor, por los suyos viene Cristo el Señor, pues siempre los amará, pues siempre los amará, pues siempre los amará. A los suyos viene a recoger, pues siempre los amará. Todo llanto cesa al venir Jesús, y la vida crece al venir Jesús. Por dolor el canto, por nubes luz, pues siempre los amará. Pues siempre los amará, pues siempre los amará. A los suyos viene a recoger, pues siempre los amará. Al venir Jesús no habrá más morir, al venir Jesús no habrá más gemir, y de todo mal viene a redimir, pues siempre los amará, pues siempre los amará, pues siempre los amará. A los suyos viene a recoger, pues siempre los amará. Oh, qué gozo habrá al venir Jesús, pues despertará al albor de luz a los nuestros y los traerá Jesús, pues siempre los amará. Pues siempre los amará, pues siempre los amará. A los suyos viene a recoger, pues siempre los amará.